En aquella cocina no se escuchaba nada más que el tic-tac de ese viejo reloj de pared y el sonido de los cubiertos. Ambos habían permanecido en silencio toda la tarde y muy internamente, él sabía que ella no tenía la culpa de nada. Guillermo se había dejado convencer y eso lo cabreaba. Quizás se había sentido presionado por la mirada casi suplicante de Catalina. Quizá la aparentemente sincera disculpa de Samuel había ablandado su frío corazón. No lo sabía. Pero ahora estaba metido en un lío de proporciones épicas. Y de verdad esperaba no tener que lamentarlo. ¿No piensas hablarme nunca? Mira que ya estamos grandecitos para que me hagas la ley del hielo. Una mirada fría y asesina fue lo que inmediatamente recibió Catalina como recompensa a su comentario. La influencia que ella ejercía en Guillermo lo tenía ahora metido en esta situación. Guillermo hizo a un lado su plato y se acomodó en su lugar. ¿Quería que hablara? Pues iban a hablar. ¿Y qué es lo que esperas que te diga? ¿Que te agradezco por haberme metido en esto? Tú fuiste el que dijo que sí. Una media sonrisa se pintó en los labios de su amiga. Sabía perfectamente que lo había hecho. Ah, no, ni siquiera te atrevas a burlarte. No pongas a prueba mi paciencia. Se levantó de golpe, casi aventando la silla. No sabía si estaba exagerando, pero estaba cabreado. ¿Cómo era algo tan sencillo como negarse? No lo era. Es solo una cita. ¿Quieres calmarte, por Dios? El simple hecho de escuchar aquella palabra lo alertó aún más. ¿Cita? ¿Pero en qué se había metido? Se frenó inmediatamente, girándose de forma casi violenta para mirar a Catalina bastante molesto. No menciones eso, joder. No es una maldita cita. Se alejó sin decir nada más, dejando a Catalina terminando de comer sola. Se metió a su habitación cerrando de un portazo. Estaba decidido, muy decidido. En cuanto viera a Samuel el siguiente día de clases, le diría que había cambiado de opinión y que no podía salir con él. Y es que no podía. ¿Por qué se le había ocurrido pedirle algo así? Y nada más entrar a su habitación, ahí sobre su cama, estaba eso, que le hizo soltar una risita tonta que no pudo siquiera evitar. Su nuevo violín. No lo había visto siquiera. Sabía perfectamente que se enamoraría de ese hermoso objeto, nada más mirarlo. Y no quería. Quizá porque se lo había regalado Samuel. Quizá porque a él nunca le había gustado recibir cosas de nadie, y mucho menos personas como ese chaval. Quizá por su maldito orgullo. Tenía que regresarlo, pero no quería. Quería verlo. Se sentó en la cama, a un lado del estuche. Pasó la mano por encima, sin poder borrar esa sonrisa de su rostro. Un clic hizo evidente que el estuche se había abierto. Levantó la tapa, contemplando aquel objeto tan maravilloso, del cual, como lo había predicho, se había enamorado tan solo verlo. Era hermoso. Podía parecer quizá ridículo para cualquier otra persona, pero para Guillermo no lo era. Los violines eran objetos muy preciados para él,
Con ellos podías crear las más hermosas melodías. Podía transportarse a ese mundo que solo lograba con música. Aquel era el mejor regalo que alguien hubiese podido darle. Y como una tonta ironía de la vida, se lo había dado la última persona que él hubiese imaginado. No podía regresarlo. No ahora que lo tenía en sus manos. Y se lo agradecía. Muy a pesar de todo, se lo agradecía mucho. Aún sin saber cuáles eran sus intenciones haciéndole un regalo como ese. La puerta de su habitación se abrió lentamente, y la cabeza de su mejor amiga se asomó por el costado del marco. Una mueca de desconcierto, seguido de una ligera sonrisa, iluminaron su rostro, de solo ver los ojos brillantes de Guillermo, contemplando aquel objeto en sus manos. El vínculo que podía tener Guillermo con un violín era único. Ella lo sabía muy bien. ¿Te ha gustado? La pregunta estaba completamente de más. Con solo ver su cara de embobamiento total, no tenía caso que dijera que no solo por orgullo. No le gustaba, le encantaba. ¿Por qué crees que me lo haya regalado? Aquella pregunta tomó completamente por sorpresa a Catalina. Pensaba que Guillermo empezaría a regañarla por haberlo casi obligado a quedárselo. Por el contrario, la miraba fijamente, esperando una respuesta a su pregunta. Pues no lo sé, Guille. Se acercó a él sentándose a un lado de la cama. Quizá quería redimirse por haberse jodido el que te regaló tu abuelo, aunque él no haya tenido la culpa. Un leve gruñido de desaprobación salió de la boca de Guillermo. Esta tía aún seguía defendiendo a Samuel. O quizás solo quería quedar bien contigo. ¿Por qué piensas de que él está interesado en quedar bien conmigo? Catalina solo agachó la cabeza ante la pregunta. Sabía perfectamente qué contestar, pero no sabía si decirlo. Conocía a Guillermo como si lo hubiera parido, con dolores de parto incluidos. Se cabrearía, o mínimamente lo haría replantearse el hecho de ir a la cita con Samuel, porque era una jodida cita, aunque él negara verlo así. De igual manera, los amigos están para decir la verdad, aunque esa verdad no nos guste. Guille... Catalina hizo una dramática pausa en sus palabras, provocando que Guillermo colocara a un lado el violín que aún sostenía en sus manos y pusiera su total atención en ella. ¿No te has puesto a pensar que quizá, no lo sé, haya una posibilidad que... ¿Quieres terminar, por favor, lo que sea que estás intentando decir? Catalina estaba siendo tan misteriosa que eso definitivamente lo estaba desesperando. Puede ser que tú le gustes, joder. En ese momento, Guillermo sintió como si le hubiesen dado un fuerte golpe en el estómago, sacándole completamente el aire. ¿Qué cosas dices? Y no era absolutamente necesario que le repitiera lo que acababa de decir. Lo había escuchado perfectamente, pero es que no podía creerlo.
¿Cómo es que a esta mujer se le ocurrían semejantes cosas? ¿Estás loca, Catalina? ¿Cómo crees que voy a gustarle yo a él? Es una jodida broma, ¿cierto? Pero, ¿qué tendría de malo? Solo sería un chico interesado en otro. Yo no veo cuál es el problema. A mí no me gustan los chicos. Pues quizá él sí. Guillermo no podía creer lo que su amiga estaba diciendo. No le parecía una conversación apropiada. ¿Qué es lo que insinuaba? ¿Que Samuel era gay? ¿Que él iba a salir con un chico gay? Maldita sea. Ahora estaba completamente seguro que, en cuanto viera a Samuel, le diría que no podía salir con él. Y nada lo haría cambiar de opinión. Samuel todavía intentaba asimilar por qué le había pedido una cosa como esa a Guillermo. Y que no llegue a entenderse mal. Él no se arrepentía. Pero ahora se daba cuenta de que lo había dicho completamente sin pensar. Se encontraba desparramado en el sofá, porque la aparentemente incómoda posición en la que se encontraba no podía llamarse de otra manera. Y pensaba en el lío en el que se había metido al haberle pedido a Guillermo salir con él. Era claro que Guillermo había aceptado, ayudado por la presión de su amiga, que ahora sabía que se llamaba Catalina. Cosas que ya tendría que agradecerle después. Pero, ¿por qué se lo había pedido? Esa era la pregunta. Y es que estaba claro, desde que se habían conocido, no se habían llevado nada bien. Había sido pelea tras pelea. Siempre. Y ahora iban a salir juntos. Ya habían pasado un fin de semana juntos, de hecho. Pero habían estado obligados a hacerlo. Eso no significaba que pudieran salir juntos con total libertad y llevarse bien. El hecho es que Samuel simplemente no podía negar que ese chico lo intrigaba, y mucho. Se pasaba siempre con esa expresión de cabreo y desinterés. La verdad era que muy internamente, quizá sin poderlo admitir, ni siquiera para sí mismo, él quería conocerlo. No podía olvidar que su intención inicial era joderlo. Joderlo tanto que se arrepintiera de haber rechazado ese patético beso en aquella pequeña bodega. Aquello había sido simplemente un impulso. Una forma de darle a entender que él siempre obtenía lo que le viniera en gana. Samuel solo quería burlarse. Pero las cosas estaban saliendo jodidamente mal. Porque ahora, sin querer, sin siquiera darse cuenta él mismo, él estaba entusiasmado con aquella cita. Habían quedado en salir el sábado, justo después del ensayo para la presentación que estaban preparando en conjunto. Aquello iba a ser una salida de amigos, según había dicho Samuel. Algo casual. Esas habían sido sus exactas palabras. Irían a comer, quizá a caminar para conocer la ciudad, algo sencillo. Según Samuel, era una forma de llevarse un poco mejor, de intentar ser amigos y conocerse. Después de todo, iban a pasar los 3 años de la academia juntos. Estaban preparando la presentación y definitivamente
Ya había sido suficiente de tanta mala hostia entre ellos dos. Era apenas miércoles. Y lo que quedaba de la semana iba a ser muy incómodo para ambos. O eso era lo que cada uno pensaba. Guillermo, quien estaba completamente convencido de que cancelaría la dichosa cita a primera hora del miércoles, nada más ver a Samuel en la clase de historia de la música, se quedó completamente en blanco. No fue capaz de decirle que no. No fue capaz de decirle que no quería salir con él. De solo escuchar aquel buenos días que tan amablemente le había dicho por primera vez en los meses que tenían ya de estudiar juntos, no fue capaz de decirle que no. Se habían pasado la semana prácticamente ignorándose, o al menos intentando no parecer nerviosos, porque lo estaban. Ambos, sin quererlo, lo estaban, y ninguno de los dos lograba descifrar el porqué de aquella ansiedad. Era algo molesto, pero a la vez no. Era como algo difícil de explicar. Era como una de esas cosas que simplemente te niegas a admitir. Ya era viernes por la tarde, y a la casa de Samuel, Frank, completamente cabreado, vociferaba frente a la consola. Iba perdiendo, en a saber Dios cuál juego. Ese día se juntaba su mala suerte y su cabreo al haber tenido que quedarse en casa, ya que Samuel no había querido salir con él a cierta fiesta que nos importa una mierda quién sea el festejado. Y es que podía haber ido solo, pero no le apetecía. Sabía que sin Samuel iba a ser más aburrido, pues no conocía a nadie. Y aunque para él no era difícil socializar, simplemente se negaba a ir solo y ya está. De igual manera, no había hecho más que quejarse y reprocharle a su amigo, que gracias a él había perdido de conocer a la que posiblemente sería el amor de su vida, por milésima ocasión. Si realmente querías ir, podías haber ido solo, Frank. Así que, a mí, deja de estarme jodiendo con los chantajes baratos. Frank, quien permanecía tumbado en el sofá con el mando en las manos, hacía un puchero bastante poco creíble, mientras veía a su amigo ir y venir haciendo quién sabe qué. Claro, tú ya tienes planeada tu cita, ¿verdad? Pues tu mejor amigo que se joda. Una mirada fulminante recibió como respuesta, aunque Samuel estaba bastante ocupado como para ponerse a discutir. No es una cita, es una salida de amigos. Frank arqueó la ceja al escuchar aquello. Así que salida de amigos, ¿eh? ¿Puedo ir con ustedes? Soy tu mejor amigo. Pero por supuesto que no. Frank no pudo evitar una sonora carcajada. Y es que Samuel podía ser tan predecible a veces. Sabía perfectamente que respondería de esa manera. Entonces es una cita y que no se diga más. El sábado había llegado, y si Guillermo no estaba hiperventilado mientras se vestía para ir al ensayo es porque trataba de controlarse. Y se controlaba solo porque Catalina se le había ocurrido la brillante idea de levantarse temprano por primera vez en su vida, solo para poder ver cómo su amigo sufría por cosas tontas y tan insignificantes, según ella, como no saber qué ponerse o no poder acomodarse el cabello. Ella definitivamente se estaba divirtiendo a costa de su pobre amigo, quien
no había estado así de nervioso en años. Joder, Guille, y eso que no es una cita, ¿sabes? Cállate. Que aún tengo tiempo de arrepentirme. Si me queda la gana, ni siquiera al ensayo voy a ir. No cabía la menor duda de que Catalina se iba a seguir partiendo de la risa, al menos hasta que Guillermo saliera de la casa. Y es que ella verdaderamente lamentaba no tener pretexto para ir a ese ensayo. Moría de ganas por verlos juntos. El ensayo había pasado lenta y tortuosamente, tanto como había sido posible, al menos para Guillermo, quien no había podido concentrarse en toda la maldita mañana. Y es que desde el saludo inicial, cuando había llegado al auditorio, en su mente todo se había vuelto un lío. Y menos mal que el profesor ya estaba esperando, porque hubiese sido sumamente incómodo quedarse solo con Samuel. Pero ¿cómo se supone que iba a salir con él si ni siquiera era capaz de quedarse un momento con él a solas? Samuel estaba nervioso, y eso lo jodía. Él era siempre tan seguro de sí mismo que no podía permitirse que eso se notara. Además, al parecer Guillermo se había esmerado en su arreglo ese día. Se veía jodidamente bien. Le costaba admitirlo, pero era guapo. El ensayo terminó con una lluvia de elogios por parte del profesor, como siempre, claro. Era la 1 de la tarde, justo la hora de comer, y era allá hacia donde se dirigían. Guillermo sentía que estaba temblando. No sabía qué hacer o decir. Era realmente extraño. Él tenía que decir algo primero, porque si no, le daría un inevitable infarto. ¿Listo? Samuel se acercó a él, como si salir juntos fuera lo más normal del mundo, como si nada. Parecía que él no conocía lo que era estar nervioso. Pero es que claro, posiblemente aquella era su estrategia para ligar con tías guarras. O tíos. Vaya Dios a saber lo que este chaval hacía en sus tiempos libres. ¿Guille? De nuevo la voz de Samuel lo sacó de sus turbios pensamientos. ¿Le había dicho Guille? Genial. Aquello lo ponía más nervioso aún. Todavía ni se iban y ya estaba tomando sus confianzas. ¿A dónde vamos a ir? Hizo aquella pregunta para intentar empezar alguna conversación. No sabía qué más decir. No quería que se notara nervioso. De seguro sus mejillas estarían tan enrojecidas que iba a ser difícil de ocultar. Primero a mi casa, si no te molesta. He olvidado mi móvil y yo sin móvil no sobrevivo. Vale. La primera vez que salían y ya iba a conocer su casa. Excelente. Todo se ponía en contra de Guillermo y su timidez extrema en cuestión de relaciones amistosas. Se dirigieron ambos al coche de Samuel, en silencio. Y es que realmente no tenían mucho de qué hablar. Guillermo estaba completamente nervioso y Samuel completamente concentrado en que todo saliera perfecto. Subieron al coche y en todo el camino ninguno dijo una sola palabra. Guillermo empezaba a creer que aquello había sido la peor idea que Samuel había tenido. Ellos no tenían temas de conversación. No tenían nada de qué hablar. Eran prácticamente desconocidos, ¿no? Llegaron a la casa de Samuel y Guillermo pudo darse cuenta inmediatamente de las condiciones
diferentes en las que él vivía. Al menos si se comparaba con su casa. Aquello era un palacio. Vale que quizás exageraba, pero la casa era enorme. Nada más entrar, Guillermo pudo sentir el olor a pastel recién horneado. ¿Samuel no vivía solo? Mi niño, me alegra que hayas llegado. Una señora bastante simpática, al parecer, se acercó a Samuel rodeándolo en un caluroso abrazo. Sería su abuela, quizá. La comida ya está lista y preparé pastel de chocolate, el que más te gusta. El simple gesto amable y la mirada cariñosa de la mujer hacia Samuel hacía sonreír a Guillermo. Oh, perdón, ¿vienes acompañado? Qué grosería, qué grosera puedo ser a veces. Mucho gusto. La mujer extendió la mano amablemente frente a Guillermo, quien la aceptó gustoso. Esta mujer no había dicho nada más que unas cuantas palabras y ya le había caído realmente bien. Clarita, este es Guillermo. Vale, era raro que llamara por su nombre a su propia abuela. Pero vaya Dios a saber las costumbres que tenga Samuel con su familia. Mucho gusto, señora. Guillermo estrechó amablemente la mano de Clara, quien después de saludar inmediatamente desapareció de nuevo en la puerta de la cocina. Ni siquiera le dio tiempo a Samuel de decirle que ellos no planeaban quedarse a comer. Se suponía que iban a salir, pero se veía tan entusiasmada que él no pudo sacarla de su error. Samuel podía ser el tío más cabrón de este mundo, pero Clara era por completo su debilidad. A ella le era completamente difícil decirle que no. A esa mujer la adoraba, y eso era evidente. No sabía cómo pedírselo a Guillermo. Muy probablemente sería un completo fastidio tener que quedarse a comer ahí, pero Samuel no podía romper el corazón de Clarita. Mierda. Y ya sé que esto probablemente sea el mayor favor que te pida, pero Samuel ni siquiera alcanzó a decir más. Por supuesto que nos quedamos, sería un placer. ¿Este chico adivina el pensamiento? Samuel estaba flipando todo, completamente. Y es que Guillermo estaba completamente sorprendido. Después de todo, aquel chico arrogante y prepotente, muy en el fondo tenía un buen corazón. No lo había notado en su forma de hablar. Y mirar a aquella mujer, que también miraba a Samuel con un cariño único. No puedes desperdiciar a tu abuela. Además, te hizo pastel. Una amplia sonrisa se dibujó en los labios de Samuel. Clara no es mi abuela. Ella, digamos simplemente que ha estado conmigo toda la vida, haciendo lo que deberían hacer mis padres. Aquel comentario había sorprendido por completo a Guillermo. Después de todo, a veces las cosas no son como uno las imagina. Al parecer, la vida de Samuel no era para nada sencilla, y él había cometido el error de juzgarlo solamente por lo que podía ver en apariencia física. Él sabía que el dinero no siempre trae la felicidad. Ahora lo sabía de buena fuente. La comida pasó tranquila, y aunque le insistieron, Clara se negó a comer con ellos. No quería interrumpir sus cosas de jóvenes, como ella les decía, con sus cosas de vieja. Y a pesar de lo que se pudiera pensar, la comida había resultado mejor de lo que ambos hubiesen imaginado. Hablaron mucho, incluso de cosas que Guillermo no pensó que Samuel algún día le diría. Le contó un poco de la historia de Clara y por qué siempre estaban dos solos.
Guillermo pudo darse cuenta de lo triste que había sido la vida de Samuel. Se sintió realmente mal por todas aquellas veces que lo juzgó como un niño rico y prepotente. Aunque vaya que lo era. Pero muchas veces no sabemos el porqué de los actos de los demás. Definitivamente, haber tenido que venir a la casa de Samuel por el móvil y haberse quedado a comer había sido la mejor idea. Ellos, que se supone que no tenían tema de conversación, fácilmente tenían más de 1 hora hablando sin parar. O bueno, Samuel hablando sin parar, mientras que Guillermo escuchaba atento todo lo que él tenía que decirle. Pero aquello lo estaba preocupando, porque mientras más ahondaba Samuel en sus recuerdos, su expresión se volvía más dura, más fría y con una tristeza que él no había visto nunca. Eso no le gustaba. Quizá no era de sus mejores amigos. Eso estaba claro que no lo eran. Pero a Guillermo le dolía verlo así. Tenían que salir. ¿Salimos a algún lado? Una sincera sonrisa se dibujó en sus labios al ver cómo Samuel se quedaba mirándolo con expresión de sorpresa. Vaya que la actitud de Guillermo había cambiado en el transcurso de aquella peculiar cita. Claro, ¿y a dónde quieres ir? La expresión de Samuel cambió completamente. Él se dio cuenta, o al menos eso quería pensar, que Guillermo no estaba pidiendo salir para librarse de su aburrida plática. Él intentaba distraerlo, y es que a veces Samuel podía ser bastante depresivo. Pues no sé, a caminar, a conocer, qué sé yo. Hay que aprovechar que hace un buen día. Y era verdad, el día estaba precioso. Parecía que todo conspiraba en favor de ambos. Eran las 4 de la tarde y hacía un hermoso sol que iluminaba todo como para una bella postal. Y a pesar de ser invierno, el frío de ese momento no se sentía siquiera un poco. Caminaron entre las pequeñas calles, deteniéndose aquí y allá, entrando a pequeños locales solo para mirar. Londres era una ciudad realmente preciosa con tantas cosas que ver, que ellos terminaron entreteniéndose con cualquier tontería sin sentido. Aquí compré tu violín. Samuel se detuvo de golpe frente a aquella enorme tienda de música, en la que cierta chica había coqueteado con él hasta el cansancio. ¿Y sabes qué cosa? Guillermo solo lo miraba con una ceja arqueada en espera de que continuara lo que estaba diciendo. Poco más y también consigo una novia. La vendedora era realmente linda. Aquel comentario había dejado a Guillermo sorprendido, y más aún porque, sin quererlo, una fuerte punzada se había alojado en su estómago. Era como una opresión desconocida que no le molaba un pelo. Sí, o si se trataba de él y de Samuel, diría que aquellos eran ¿celos? Pues no me interesa entonces. Guillermo definitivamente no sabía disimular. Después de semejante comentario por parte de Samuel, él había quedado con una mueca de molestia que tenía a Samuel partiéndose de risa. Pues eres realmente simpático, ¿sabías? ¿Te estás riendo de mí? Eso jamás. Caminaron en silencio por un par de calles. La idea de ambos era llegar a un conocido y hermoso parque en el centro de Londres. Aquella caminata estaba haciéndose realmente larga.
y al parecer Samuel no era el mejor para orientarse. Así que, aparte de prodigio del piano, eres todo un conquistador de chicas. Guillermo había acabado con el armónico silencio para lanzar aquella pregunta que, más que eso, era un tonto reproche. Pues aún no podía olvidar el odioso comentario de hace un momento. Además de que aquella pulsada en el estómago se encargaba de recordárselo. Y también los chicos. Una escandalosa tos atacó a Guillermo. Acababa de atragantarse con el sorbo de agua que apenas estaba pasando por su garganta. ¿Samuel había dicho chicos? ¿Chicos, dijiste? Los ojos de Guillermo estaban abiertos como platos y rojos del ataque súbito de tos. Eso mismo dije, ¿algún problema? La sonrisa sorcarrona de Samuel no podía ser borrada de su rostro. Tenía a Guillermo flipando en todos los colores del arco iris, mientras él se partía de risa a costa de él, por segunda ocasión en el día. No hay ningún problema. El silencio volvió a invadirlos unos cuantos pasos hasta que Samuel habló de nuevo. Una canción conocida se escuchó afuera del local de discos. ¿Sabes para qué soy muy bueno también? Samuel no pudo seguir hablando, ni Guillermo alcanzó a contestar, cuando una fuerte llovizna apareció de la nada. Como por arte de magia, el cielo ni siquiera estaba nublado. Era una hermosa lluvia con sol. Definitivamente pronto se dejaría ver un arco iris. En un abrir y cerrar de ojos, prácticamente todas las personas por la calle desaparecieron. Aquella era una muy fuerte llovizna y el agua estaba tan helada que calaba en los huesos, aun con el fuerte sol que había en el cielo. Ambos chicos se resguardaron rápidamente en la estación de autobuses, justo enseguida de la tienda de discos. La canción aún se escuchaba. ¿Para qué decías que eras muy bueno? La voz de Guillermo apenas se escuchaba con el ruido causado por la lluvia sobre el techo metálico en el que se resguardaban de la lluvia. ¿De verdad quieres saberlo? Hombre, pues si no, no lo preguntaría. Guillermo permanecía con una ceja arqueada en la espera de su respuesta. Te lo diré, pero tienes que ayudarme a mostrártelo. ¿Pero a qué te refieres? ¿Me ayudarás, sí o no? Confía en mí. A pesar de que Guillermo no sabía a qué demonios se refería, no le quedó de otra más que decir que sí, a lo que sea que estuviese pasando por la loca mente de su acompañante. Y de pronto, Samuel salió del resguardo. Estaba allí enfrente de Guillermo, bajo la lluvia, con una sonrisa de oreja a oreja. Mientras que el otro chico, que ni de coña quería mojarse, lo miraba con cara de no poder creérselo. ¿Pero qué estás haciendo, pringao? Es que yo soy un excelente bailarín, y mi talento aumenta en días de lluvia. Samuel extendió la mano hacia Guillermo, quien no daba crédito de lo que veía. ¿Este tío era así siempre? Y tú vas a bailar conmigo. Tú estás loco, ¿verdad? ¿Pero qué tiene de malo? Venga, no seas amargado. Amargado. De verdad le había dicho amargado. Pero qué confianza se tomaba este hombre. Está lloviendo, Samuel.
pero que este tío creía que estaba en una cutre comedia romántica, ni de coña iba a hacer eso. Además eran 2 hombres, joder. ¿Cuántas veces iba a tener que repetírselo a sí mismo? Aquello no estaba bien. Me dejarás con la mano extendida. Samuel y su carita de perrito desamparado y remojado, literalmente, no podían ser pasadas por alto por Guillermo, quien muy a su pesar, de lo estúpido que se sentía con ello, extendió la mano. La sola sensación de rozar su piel lo hizo sentir un escalofrío que le recorrió por completo la espalda. Esto era demasiado irreal para estar sucediendo. Iba a decir algo para quejarse, posiblemente, cuando la voz de Samuel volvió a silenciarlo. ¿Me dejas guiarte? Puedes pisar mis pies. Guillermo estaba a nada de darse un guantazo que ni Dios iba a quitarle. Por Dios que parecían unos locos ahí mojándose bajo la lluvia de forma gratuita. Esta mañana, cuando Guillermo salió de rumbo al ensayo y a la dichosa cita, se imaginó que 1000 cosas no muy agradables podían sucederle. Esto era por mucho lo más raro que había hecho en años, en toda su vida. Lo más extraño es que se sentía feliz.